La normatividad archivística en este proceso de entrega-recepción de archivos es un marco normativo que tenemos que respetar para poder llevar a cabo la entrega de la documentación, ya sea de trámite, sea de que se encuentra en el archivo de concentración, o bien si contamos con un archivo histórico. Recuerden que toda la información que nosotros manejamos, que tenemos bajo nuestro resguardo, forma parte de los archivos, y al formar parte de los archivos, esta información se convierte en pública, y al ser pública tenemos una responsabilidad para su conservación, su organización, su resguardo. Entonces, para ello nosotros tenemos que elaborar ciertos instrumentos archivísticos que nos van a permitir realizar esta entrega-recepción en nuestros archivos. Primeramente, recordando pues que es un mandato constitucional. Recordarán que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece en su fracción quinta que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Entonces ya nos está estableciendo un marco legal que es la máxima normativa en el país, que nosotros tenemos que tener nuestros archivos actualizados con la finalidad de preservarlos, de conservarlos. Al hablar de los sujetos obligados, estamos refiriéndonos al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, los municipios, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y toda aquella persona o organización que maneje recursos públicos. Entonces, todos estos sujetos obligados están en el sentido de darle cumplimiento a lo que nos marca el artículo 6 constitucional, que es la de preservar los documentos de archivos de manera actualizada y a través de una metodología archivística. Al hablar de una metodología archivística, nos estamos refiriendo que debemos de contar con ciertos instrumentos para poder llevar a cabo esta entrega-recepción. La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en su artículo 49, fracción quinta, nos establece que debemos registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Si nosotros no cumplimos con esta situación que está en la Ley de Responsabilidades Administrativas, vamos a incurrir en una falta administrativa. Al incurrir en una falta administrativa podemos tener sanciones que pueden ser hasta no solamente administrativas, pueden ser económicas o bien pueden ser penales. Recordando que la información que nosotros tenemos bajo nuestro resguardo, que son nuestros archivos, todos estos documentos. Los documentos pasan por este ciclo vital del documento, que es activa, semiactiva e histórica. Entonces, dependiendo de el área administrativa, unidad administrativa donde nos encontremos, nosotros tenemos esa responsabilidad de integrar, custodiar, registrar y cuidar esta información. Entonces, ya es un mandato constitucional, pero también se encuentra en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. Entonces, el incurrir en esta situación va a una falta administrativa y esta nos llevará a una sanción. Entonces, es la responsabilidad de nosotros como servidores públicos el poder poner a disposición toda la información, pero no nada más es ponerla a disposición, es ordenarla, es organizarla, pero además es la de conservarla y la de preservarla. No podemos hacer destrucción de esta información como antes lo veníamos haciendo. Entonces necesitamos realizar ciertos procesos
para la destrucción de documentos que en su momento ya no tienen ningún valor, ya sea administrativo, sea legal, sea fiscal o contable, o bien que ya no tenga ningún valor secundario, que es evidencial, testimonial o informativo. Para que se lleve todo este proceso, recordarán que tiene que pasar por un colegiado creado en su sujeto obligado, que es el grupo interdisciplinario. Entonces, si nosotros hacemos la destrucción, el ocultamiento o la sustracción indebida de la información que tenemos bajo nuestro resguardo, vamos a incurrir en una falta administrativa, y la cual se encuentra establecida en esta norma, que es la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, en su artículo 49, fracción quinta. El artículo sexto de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas establece que el Estado de Chiapas deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el patrimonio documental de la entidad. La misma Ley de Archivos del Estado de Chiapas ya nos establece que el Estado de Chiapas, al hablar del Estado de Chiapas, son todos sujetos obligados, todas las instituciones que manejan recursos públicos, debe de garantizar su organización, conservación y preservación, ¿sí? Con dos finalidades, bueno, tres finalidades: el derecho a la verdad, el acceso a la información pública y la de la preservación como patrimonio documental de la entidad. Al hablar de acceso a la información, estamos también apoyándonos de otra normativa, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual ya toda persona tiene el derecho, ¿sí?, de solicitar información. Al momento de solicitar información, nosotros tenemos que darle una respuesta. Esta información se encuentra plasmada en documentos, y estos documentos se integran expedientes, y estos expedientes integrarán nuestros archivos. Entonces estamos hablando de otra normativa que tiene que ver mucho con la parte de la organización de nuestros archivos. Y yo siempre he dicho que la columna vertebral de la transparencia y la rendición de cuentas son los archivos, pero los archivos organizados, los archivos que estén debidamente identificados. Entonces, ya la Ley de Archivos del Estado de Chiapas ya nos establece que tenemos que garantizar esta organización, esta conservación y esta preservación de la información dentro de nuestros expedientes y dentro de nuestros archivos. Recordando cualquier de los del ciclo vital del documento, si es el archivo de trámite, si es el archivo de concentración o bien si es el archivo histórico. En el artículo 12 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas nos establece cuáles son las obligaciones que tienen los sujetos obligados. Dentro de estas obligaciones que tiene cada sujeto obligado está la de administrar, organizar y conservar de manera homogénea. Esto es muy importante y siempre se va a recalcar. Homogénea, que todos debemos organizar la información de la misma manera, ya sea por ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, municipios, etcétera. Todos los documentos de archivo que se produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades, competencias, atribuciones y funciones. Entonces, no nada más tengo bajo mi resguardo la información que yo estoy generando. No, yo tengo también bajo mi resguardo toda la información, ¿sí?, que se vaya generando, se vaya recibiendo, se vaya transformando o bien se vaya realizando para integrar mi expediente. Recuerden que la integración del expediente inicia desde el primer documento, ya sea una solicitud o un requerimiento de información que nos hagan llegar o bien que nosotros necesitemos. Ese documento va a tener un seguimiento, y de acuerdo a un seguimiento tiene que haber una respuesta que vamos a recibir.
con la información o los anexos que le correspondan, que le competan de acuerdo a la naturaleza de la información. Entonces, yo voy a integrar mi expediente con una serie de documentos que tengan una relación entre sí y que traten un mismo asunto. Por eso ya no manejamos los expedientes de correspondencia enviada y correspondencia recibida, porque ahí estamos desintegrando expedientes. Tenemos que buscar, de acuerdo a nuestras facultades, nuestras atribuciones o funciones de la unidad administrativa en la cual estamos representando, en la cual nosotros tenemos bajo nuestro resguardo, para determinar cuáles son estos asuntos o estos procesos, procedimientos dentro de nuestra unidad administrativa que debemos de tener y de esa manera empezar a construir nuestros expedientes. ¿De dónde me voy a basar para poder realizar esta identificación de mis asuntos de la unidad administrativa? Pues en mi normativa interna. ¿Cuál es mi normativa interna? Puede ser una ley orgánica, puede ser manual de procedimientos, manuales de organización, el reglamento interior, estatutos, decretos de creación, etcétera. Entonces, toda mi normativa interna es la que me va a ayudar a mí, me va a determinar cuáles son mis facultades, competencias, atribuciones y funciones para que yo pueda ir integrando mis expedientes. Y esta integración de mis expedientes va a ser de manera homogénea y no solamente con la información o documentos que yo estoy generando. No, también intervienen y se integran los documentos que se reciban, se adquieran o se transformen. Por eso nos dice la siguiente obligación del sujeto obligado es integrar los documentos en expedientes. ¿Sí? Racionalizar la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo. En este punto, tenemos ciertas culturas o ciertas formas de trabajar y generamos demasiadas copias. ¿Sí? Entonces, al generar demasiadas copias, estamos creando una explosión documental que no sabemos si nos va a servir o nada más esa información que nosotros la estamos duplicando por una costumbre, por una tradición, porque así me lo enseñaron, porque así se venía haciendo. No, tenemos que analizar este proceso, estos procesos internos de la organización de nuestra información y de la integración de nuestros expedientes y racionalizar la producción, la distribución y control de estos documentos. ¿Para qué le voy a sacar copia? ¿Me va a servir? ¿Eso forma parte de mi expediente? Es la parte que nosotros tenemos que ir analizando. Y ahí, de la misma manera, es el generar las famosas copias de conocimiento. Las copias de conocimiento solamente se van a utilizar cuando tengamos una acción que se llevó a cabo fuera de la institución, ¿sí? Con otra institución, no interna, es con otra institución externa y que tiene que estar informado porque se inició cierto proceso o cierto asunto o cierta actividad y que por ende tiene que tener este conocimiento, una unidad administrativa. Pero no utilicemos las copias de conocimiento cuando realizamos funciones o actividades internas. O sea, si yo estoy en la unidad de transparencia y me llega una solicitud de información de X de tema, digamos, recursos humanos, no tengo por qué informarle a otras unidades administrativas de que me llegó esta solicitud de información y voy a turnar copia o al titular de la institución o del sujeto obligado, porque se supone que esas acciones que tenemos son las que nosotros ya realizamos, por ende, por naturaleza, porque son trabajos internos. Entonces yo no tengo por qué informar de algo que estoy realizando y que se encuentra dentro de mi normativa interna, mi manual de organización y mi manual de procedimientos. Entonces, en esta parte también hay que ver y analizar la situación de la duplicidad que nosotros estamos
generando de nuestra información y que esto hace que exista una explosión documental en nuestros archivos. Entonces, desde ahí la racionalización de la producción, uso, distribución y control de los documentos de archivo. El resguardar los documentos contenidos en nuestros archivos también es parte de nuestra responsabilidad y podemos analizar desde el archivo de trámite y del archivo de concentración. En el archivo de trámite nosotros estamos generando esta información, no hacemos procesos de racionalización de la producción, uso y distribución y también no llevamos a cabo lo que son el expurgo documental, es decir, analizar estos expedientes que contengan la información que realmente debe integrarse en este expediente de acuerdo a mis competencias, atribuciones y funciones, ir retirando estos duplicados que tenemos, ¿no? Y de la misma manera, ver que no cuente con adhesivos, que no cuenten con metálicos, grapas, clips, etcétera, que esos no, en tiempo van a empezar a dañar estos documentos de archivo. Entonces, desde ahí empezamos a analizar también esta información de resguardar los documentos contenidos en sus archivos que realmente sean documentos de archivo y no sean copias o fotocopias que son duplicados que no me van a servir durante esta acción que se llevó a cabo para la integración del expediente. Entonces voy a resguardar documentos de archivo. También identificar los documentos de comprobación administrativa inmediata. Si son documentación de comprobación administrativa inmediata, pues yo también los tengo que retirar y realizar procesos de baja, identificarlos y darlos de baja. Y así también ya no estoy saturando mis archivos. Y cuando realice yo mi proceso de hacer estas transferencias primarias del archivo de trámite al archivo de concentración, pues yo ya cuente realmente con mis expedientes debidamente depurados, ¿sí? Con este proceso de expurgo documental, que ya los tenga yo foliados, identificados con su portada, con su carátula del expediente, ya con una clasificación archivística y que cumpla con los requisitos que nos marca tanto la ley como la metodología archivística, aplicando estos métodos y medidas para la organización, protección y conservación de los documentos de archivo. Entonces, si se dan cuenta, todas estas obligaciones que nosotros tenemos está enfocado principalmente a la integración de nuestros expedientes de archivo con documentos de archivo de acuerdo a las facultades, competencias, atribuciones o funciones de mi unidad administrativa conforme a una metodología archivística que me va a permitir su organización, su protección y conservación y aplicando esta metodología archivística damos cumplimiento a la normativa que es la ley de archivos y además nos va a permitir a identificar el patrimonio documental de nuestra institución. Igual de la misma forma, para que podamos llevar a cabo todo estos procedimientos para la integración y manejo de nuestros archivos, debemos de establecer un sistema institucional de archivos para la administración de los mismos y llevar a cabo los procesos de gestión documental. Todo esto se encuentra establecido en el artículo 12 de la Ley de Archivos del Estado de Chiapas.